Buenas noches. Vamos a dar una pequeña charla sobre astrología filosófica. Vamos a tocar un punto que explica por qué razón definimos la astrología como una ciencia y tradicional, ¿ya? Eh, Al hablar de la astrología como una ciencia, obviamente vamos a tener cierta resistencia natural, porque hasta el día de hoy la astrología entra en el lenguaje, digamos, cotidiano, entra dentro de estas disciplinas un poco, digamos, basadas en la superstición o tipomancia, ¿no? Que son artes adivinatorias, artes de adivinación. La astrología se aparta en realidad, si la vemos, si hacemos un estudio al respecto, se aparta de estos en realidad y se ajusta más bien a la idea de lo que es una ciencia. Está claro que la ciencia como disciplina tiene una definición bastante precisa, de bastante exactitud, por lo menos dentro de la modernidad. Cuando ya entramos en el siglo XX, esas cosas se desdibujan un poco, pero eh, como la mayoría de nosotros manejamos esta noción de ciencia, ¿no? Como un conocimiento racional, objetivo, positivo, experimental, cuantitativo, predictivo, abierto, etc. Vamos a seguir un poco esas mismas exigencias, ¿no es cierto?, que se le pide a toda disciplina para calificar como ciencia, y vamos a ver si la astrología se ajusta o no a estos elementos, ¿ya? Uno de estos elementos es el que tiene que ser racional, o sea, una disciplina, ¿no es cierto?, para aspirar a ser ciencia tiene que ser un sistema racional. La astrología lo es, la astrología utiliza formas de razonamiento deductivo, inductivo, analógico, existen formas diversas de razonamiento. El razonamiento deductivo obviamente está siempre presente en la astrología, digamos, porque siempre pasa parte de una cosmovisión, ¿no es cierto?, para llegar a conclusiones particulares. El razonamiento inductivo también está presente en la mayoría de las ciencias experimentales, digamos, son inductivas. Se hace una prueba, se hace una segunda prueba, una tercera prueba, se comprueba por quinta vez, por décima vez, ¿no es cierto?, y se busca llegar a una conclusión general. La astrología también hace algo muy similar, ¿no es cierto?, en el sentido, digamos, de que observa los fenómenos astronómicos que se van dando en la historia y y va a buscar su, su vínculo, digamos, con los procesos históricos, ¿no es cierto?, y va a ir sacando de esas experiencias, ¿no es cierto?, va a ir sacando una conclusión general. Quiero decir, por ejemplo, rápido, ¿no es cierto?, lo que está pasando ahora. Estamos hablando de que más o menos en enero se produjo una conjunción de Saturno con Plutón. Estamos hablando de planetas bien lentos en su velocidad de traslación alrededor del Sol. Entonces esto se produce cada 36 años. Y si se quiere saber, por ejemplo, si se quiere saber eh, con qué fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales se asocia la conjunción de Saturno con Plutón, podemos ir revisando la historia, ¿sí? ¿Qué pasó hace 36 años? ¿Qué pasó hace 36 años antes? Etcétera, como para ir conociendo, ¿no? las, eh, las semejanzas, ¿no es cierto?, que se presentaron cada vez que Saturno y Plutón tuvieron conjunción como la que se dio en enero, ¿no es cierto?, en el signo de Capricornio, y que para algunos astrólogos estuvo vinculado con esto que está pasando con el coronavirus, ¿sí? Entonces, la astrología, ¿no es cierto?, es un sistema racional, ¿no?, pero también incluye elementos irracionales. Hay muchos elementos, obviamente, que son, que van más allá,
digamos, de la razón. La astrología desde ese punto de vista no es una ciencia exacta, es una ciencia simbólica, ya que trabaja con los símbolos, y de ese punto de vista no es algo que se reduce a lo racional, sino que incluye lo racional dentro de su desarrollo, por decirlo así. Por otro lado, la astrología tiene un aspecto objetivo necesario, que es muy importante. Digamos, no hay manera de que un astrólogo se desarrolle sin un conocimiento de astronomía. Y la astronomía, obviamente, es un conocimiento objetivo. Digamos, yo no me invento de que Saturno y Plutón estuvieron en el signo de Capricornio en el mes de enero. No es algo que dependa de mi estado de ánimo, de mis creencias religiosas, de mi raza, digamos, sino, o de mi edad, digamos. Es un fenómeno objetivo, medible, mensurable, observable, ¿no? En el telescopio, digamos, en los observatorios astronómicos, ¿no? Se va conformando y se va confirmando, digamos, ¿no es cierto?, que esto es un hecho objetivo, ¿no? Luego la parte positiva, ¿no es cierto?, hace relación de que la ciencia tiene que ser útil, tiene que prestar un servicio, y desde ese punto de vista la astrología, cuando la consideremos realmente como una ciencia tradicional, ¿no es cierto?, vamos a descubrir la enorme cantidad de servicios que puede prestar al hombre actual, incluso a la cultura, digamos, que estamos viviendo. Nosotros vivimos en una cultura fragmentada que no nos permite comprender la relación del hombre con la naturaleza, y por eso nuestra civilización obviamente va de tumbo en tumbo, por decirlo así, en esta relación civilización-naturaleza, pero la astrología podría darnos una visión global, ¿ya? Para comprender mucho mejor esta relación y la posición y el rol del ser humano dentro de la naturaleza, etc. Experimental, sí, la astrología obviamente difícilmente va a ser experimental en el sentido de que no podemos nosotros repetir las condiciones, no podemos mover a voluntad, digamos, la posición de Plutón o de Saturno para ver qué pasa. Si se da el caso, digamos, tenemos que esperar 36 años para ver, ¿no es cierto?, qué parecido hay entre lo que sucederá en 36 años posteriormente y lo que sucedió ahora. Entonces, no es posible, digamos, el objeto con el cual que estudia la astrología no permite manipulación, por decirlo así. No podemos manipularlo, no podemos experimentar con él, pero en cambio sí podemos, a través, digamos, de la historia y su correlación entre astrología e historia, podemos ir viendo como una especie de laboratorio, ¿no es cierto?, para ir comprendiendo mejor con cómo se asocian, digamos, las posiciones de los planetas, de los signos, digamos, con los hechos sociales, históricos, culturales, políticos, individuales, etc., ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo experimental, ¿no es cierto?, no es, pero esta forma de trabajar obviamente va a suplir esa imposibilidad, ¿no es cierto?, de manipular el objeto de estudio. Cuantitativa, por supuesto, la astrología, digamos, está conformada por la astronomía. La astronomía es una parte muy importante de la astrología, y de ese punto de vista, la astronomía es totalmente cuantitativa, ¿sí? Sabemos la cantidad de objetos que hay alrededor del Sol, conocemos sus velocidades, sus órbitas, su orden, el lugar que ocupan, y en fin, ¿no? E incluso parte de su historia geológica, como el caso, ¿no es cierto?, de los hallazgos que se han descubierto en Marte, en la Luna y en algunos otros cuerpos que han sido visitados por naves. Entonces, y esa es parte de la astrología, ¿sí? Es como yo a veces lo relaciono la anatomía con la medicina. O sea, un médico no puede serlo sin tener un conocimiento, y no superficial, un conocimiento muy acabado de la anatomía. Lo mismo pasa también con el astrólogo. El astrólogo tiene que tener un conocimiento bastante acabado, ¿no es cierto?, de la astronomía, y esa es la parte cuantitativa, pero no se queda la astrología en ese punto, sino que también explora en el aspecto cualitativo de esta realidad, ¿no es cierto?, que estudia de la relación del hombre con el cosmos. También busca, ¿no es cierto?, esa relación que existe
entre la posición de los planetas y sus particularidades, digamos, con relación a las cualidades que pudiera estar representando dentro de un sistema ordenado. Luego, todas las ciencias obviamente buscan ser predictivas, ¿sí? O sea, de hecho, una ciencia, de algún modo, su capacidad para predecir, ¿no es cierto?, habla muy bien, ¿no?, de cuán ciencia es una disciplina particular. Por ejemplo, en química, si yo tengo, ¿no es cierto?, si yo puedo predecir, si estoy en capacidad de poder predecir, ¿no es cierto?, que cada vez que junto una parte de oxígeno con otra parte de hidrógeno en las proporciones correctas voy a tener agua, si estoy en capacidad, obviamente es porque la química es una ciencia y es capaz de predecir fenómenos. Bueno, la astrología, una de sus especialidades, hay muchos astrólogos, digamos, que se especializan en este aspecto predictivo porque obviamente los planetas tienen movimientos muy regulares, de modo que a través de las tablas, de las efemérides, yo sé con exactitud la posición de Saturno, de Marte, qué sé yo, en el 2020, en el 2025, en fin, y en base a eso puedo hacer mis reflexiones, ¿no?, con respecto a eh, los acontecimientos que pudieran estar asociados con esa posición particular de los planetas en 5, 10, 2, 3 años más, etc. Y abierto, que también es otro aspecto muy importante, la astrología, tal como dijimos, es una ciencia milenaria, el método científico no tiene más de 300, 400 años, y sin embargo, los descubrimientos como Urano, Neptuno y Plutón en el siglo XVIII, XIX, XX, no impidieron que la astrología dejara de funcionar. Digamos. Al contrario, los astrólogos supieron asimilar muy bien estos nuevos descubrimientos e incorporaron estos nuevos cuerpos del sistema solar, ¿no es cierto?, a una visión, digamos, de la astrología tradicional. Entonces, desde ese punto de vista, la astrología, ¿no es cierto?, cumple, aunque obviamente no se reduce al método científico, pero cumple, ¿no?, con las exigencias, digamos, del método científico. Por esa razón, podemos afirmar, ya en este Centro de Estudios Uranos, podemos afirmar de que la astrología es una ciencia tradicional, no una ciencia exacta, obviamente, pero sí una ciencia simbólica, ¿no? Bueno, esto quería compartirles en esta noche y bueno, iremos publicando pequeñas charlas, digamos, de esta naturaleza para ir haciendo una difusión seria de lo que es la astrología filosófica. Buenas noches.